Los 2 días. Arranca. Los comentarios que se realicen son de responsabilidad del contratante de acuerdo con los artículos 1, 3 y 25 de la Ley de Prensa en vigencia y su contenido no representa la opinión de la emisora. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabreteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, Dr. Gustavo Salle. Para que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno bulero. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Ustedes en los últimos días habrán podido constatar que hemos estado en los diferentes medios de comunicación inmersos en una temática importante que es la estafa del plan de viviendas sindicales que llevó adelante el PIT-CNT con el respaldo explícito del gobierno por intermedio del Banco Hipotecario del Uruguay. Hoy vamos a profundizar esa temática porque los grandes medios, sobre todo los televisivos, no tienen o no disponen, no quieren disponer del tiempo suficiente para un análisis profundo, detallado de esta situación con características criminales. Pero a partir de la vista fiscal, del dictamen fiscal, que pide imputar el delito de apropiación indebida al señor Milton Díaz, lo más grave ya no es el plan de vivienda sindical. Lo más grave es lo que estamos viviendo a nivel institucional en la justicia con el Servicio Descentralizado Fiscalía General de la Nación, manejado exclusivamente por una persona, el fiscal Jorge Díaz. Hoy estuvimos en Canal 12, en Desayunos Informales, en una entrevista que se nos realizó en nuestro propio estudio. Y allí públicamente, y por las razones que vamos a profundizar con más tiempo en esta audición, pedimos la destitución, o mejor dicho, anunciamos que por derecho de petición, artículo 30 de la Constitución, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 168, 197, 198 de la Constitución y leyes 19.334 y 19.248, nos presentaremos ante el presidente de la República para pedir la destitución del director único del Servicio Descentralizado Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué vamos a pedir la destitución del doctor Díaz? Por omisión, por negligencia y por ineptitud en la conducción de este servicio, que ustedes saben, nosotros lo consideramos absolutamente inconstitucional. Pero, ¿por qué hablamos de omisión, de negación de justicia, negligencia e ineptitud? ¿Y por qué centralizamos la responsabilidad en el fiscal único, en el fiscal general, el fiscal que tiene a su cargo en forma exclusiva la presidencia del Servicio Descentralizado Fiscalía General? Porque a partir de la ley 19.334, que crea el Servicio Descentralizado Fiscalía General de la Nación, y por lo tanto su director es el fiscal general, el resto de los fiscales nacionales, primero, carecen de independencia técnica. En segundo lugar, están sujetos a directivas concretas
del fiscal general. De esa manera, y a través de esta ingeniería jurídica y legislativa, que fue votada por los 4 partidos políticos con representación parlamentaria, ya los fiscales subalternos, los fiscales delegados, se encuentran en un estatuto muy similar al que se encontraban los militares durante la dictadura. Están sujetos a la obediencia debida. Y este estatuto, además, se ve reforzado por las características personales del fiscal Jorge Díaz, que ejerce esa autoridad en forma despótica y arbitraria. ¿Por qué decimos que la ejerce en forma despótica y arbitraria? Nosotros, cuando endilgamos determinada característica, lo hacemos con las pruebas en la mano. Cuando presentamos la inconstitucionalidad de la ley 19.334, esa ley inconstitucional que le confisca la independencia técnica a los fiscales, el fiscal general no podía actuar porque era parte en el proceso. Por lo tanto, debió actuar el fiscal civil más antiguo del país. Ya lo hemos dicho en estas audiciones, se trataba del escribano y abogado, el fiscal civil Daniel Gutiérrez. Un hombre de vasta experiencia en el Ministerio Público, no en balde era el fiscal más antiguo, un hombre con una enorme capacitación en materia de derecho, no en balde tiene 2 títulos relacionados con el derecho, escribano y abogado. Y cuando llegó el momento de dictaminar con respecto a la inconstitucionalidad, que es grotesca, que es enorme, el doctor Daniel Gutiérrez falló efectivamente estableciendo que era inconstitucional y fundamentando la inconstitucionalidad. ¿Qué le pasó al fiscal Daniel Gutiérrez después de este dictamen histórico? Sufrió las represalias arbitrarias del fiscal general Jorge Díaz y fue trasladado a una fiscalía, la Fiscalía de Violencia Doméstica, que son fiscalías con características muy particulares, con una excesiva carga horaria, ¿verdad?, con toda una temática muy compleja que no se resuelve por la vía judicial, porque la problemática de la violencia doméstica está más bien relacionada con la decadencia que tiene el Uruguay en materia moral, axiológica, la desestructuración de la familia, la forma en que estos gobiernos han atacado inclusive esa célula básica de la organización social que es la familia. Por lo tanto, es un cargo que supone mayor sacrificio, mayor esfuerzo. Es un castigo, hablando muy claramente, es un castigo. Díaz castigó al fiscal Daniel Gutiérrez por su dictamen absolutamente fundado. Las arbitrariedades de Díaz son innumerables. Podemos mencionar el caso del fiscal Viana, que por llevar adelante una política de protección del medio ambiente, de cristalinidad y transparencia en la contratación del gobierno con las multinacionales, molestó también al fiscal general, que lo trasladó a una fiscalía de adolescentes, es decir, lo sacó de la materia donde el fiscal Viana venía desarrollando una labor jurídica enjundiosa, sentando inclusive, no digo jurisprudencia porque los tribunales no lo acompañaron en esa protección al medio ambiente, pero sí sentando las bases doctrinarias de lo que debe ser la protección del medio ambiente. Existieron otros tipos de persecuciones, ¿verdad? Como el caso de la doctora María del Huerto Martínez Moreno,
en aquel caso de la tipificación de hurto agravado que sucedió detrás de Hebraica Maccabi. Todos los casos que de alguna manera pueden afectar la imagen del servicio, inmediatamente el doctor Díaz, en una actitud personalista y para salvarse, aplica sanciones. Lo mismo pasó con el doctor Ricardo Chiecchi. Esa es la política del doctor Díaz. Sin embargo, nosotros tenemos que decir lo siguiente: de acuerdo a las bases normativas sentadas por el Frente Amplio, junto con el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente, en la medida que no hay independencia técnica, en la medida que el fiscal es un fiscal general con subalternos y con el sistema de la obediencia debida, toda la responsabilidad de cómo funciona el Ministerio Público en este momento es del doctor Díaz. Y en ese sentido nosotros tenemos que decir que el Ministerio Público está en una suerte de caos, de desastre total, de ineptitud manifiesta. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento de que el doctor Salle diga esto? Bien, vayamos al tema que nos ha convocado en los medios de comunicación. Plan de vivienda sindical. La denuncia del plan de vivienda sindical se tramita en el expediente 2-59099/2013. Es decir, casi 4 años interviene el Ministerio Público buscando elementos de semiplena prueba, vale decir, elementos imperfectos de prueba que permitan individualizar a uno o varios sujetos con apariencia, con sospecha de haber cometido o haber participado de alguna manera en hechos delictivos. A partir del momento que el juez tiene elementos, el fiscal tiene elementos de semiplena prueba, le pide al juez que comience el proceso penal de conocimiento, es decir, que comience el proceso para llegar a una sentencia final en la que se establezca con un grado de certeza razonada la culpabilidad del imputado. Es decir, es una etapa preliminar de prueba imperfecta, de semiplena prueba, de mera verosimilitud de un delito y de la participación de uno o varias personas. Señores, si para esa labor, que durante el turno y cuando se trata de ciudadanos comunes o delitos de la marginación, al juez se le dan apenas 24 horas, prorrogables por 24 horas más, en este tipo de delitos, donde hay connotaciones políticas, se demora 4 años. Ustedes tienen que comprender que algo está pasando. Esa selectividad, esa diferencia entre los casos de la marginación y los casos del gobierno o del PIT-CNT, en la forma en que procede el Ministerio Público, en función de las directivas del fiscal general, son indiciarias, sintomáticas, demostrativas de que algo está pasando y algo antirrepublicano, algo antidemocrático, algo irregular. No es solamente con el plan de vivienda sindical, amigos. Fíjense, presten atención. El caso Fripur, ese tratamiento privilegiado que tenía Fripur desde la Dinara que era dirigida por el actual subsecretario del Ministerio de Defensa, Daniel Montiel, que además su esposa tenía un grado de vinculación laboral y económica con los dueños de Fripur. Fue denunciada por el doctor Salle en el 2010 en el Juzgado de Crimen Organizado, bajo la ficha 2-36000
3652/2010, 3652/2010. Está en trámite. 7 años. Fíjense qué curioso, amigos. Cuando salta lo del cambio Nelson y el Frente Amplio pretende una comisión investigadora exclusivamente del cambio Nelson, salen diputados del Partido Colorado a decir: nosotros queremos investigar estas otras aparentes financiaciones de empresas hacia el Frente Amplio. Y mencionan a Fripur. Qué paradójico, ¿no? Ningún colorado, ningún nacionalista, ningún independiente, tampoco la Asamblea Popular, y menos el Frente Amplio, denunció la situación de Fripur. Fue el doctor Salle. También estos diputados colorados mencionan Aire Fresco. Qué curioso. Nadie denunció Aire Fresco, ni colorados, ni independientes, ni blancos. En menor medida, por supuesto, se puede pedir del Frente Amplio, que está financiado por estas empresas. Quien pidió la intervención de la justicia, quien hizo la denuncia, denunciando a Almagro y a Mujica. Que quede bien claro, nuestra denuncia es una denuncia dirigida al actual senador y expresidente José Mujica y al actual secretario de la OEA, cuando era amigo de Venezuela, antes de cambiar de bando, antes de que la sartén hiciera el movimiento para arriba y se diera vuelta el panqueque, cuando era amigo del gobierno de Venezuela, cuando desde la Cancillería facilitó los negocios de Aire Fresco conjuntamente con el expresidente Mujica. Recién ahora parecería que denuncia el Partido Independiente y se presenta, por supuesto, en la denuncia del doctor Salle para coadyuvar. Bienvenida a la denuncia del senador Mieres. Antes había pasado con Pluna, lo debo recordar, siempre lo debo recordar, porque denunciamos tempestivamente, denunciamos en el 2007, tratando de que la estafa Pluna no afectara el bolsillo de los uruguayos. Lamentablemente esa denuncia se archivó y recién se tramitó la denuncia del Partido Nacional, 5 años más tarde, cuando el daño al pueblo uruguayo ya estaba hecho. Son todos ejemplos, amigos, de un funcionamiento desastroso del Ministerio Público. Son ejemplos de ineptitud, de omisión en la labor de defender los intereses de los uruguayos ante actividades con apariencia delictiva, que además es una labor exclusiva del Ministerio Público, por imperio del artículo 22 de la Constitución. Yo no puedo seguir a instancia privada el pacto criminal Paco Casal, José Mujica, porque el artículo 22 de la Constitución reserva ese derecho exclusivamente al Ministerio Público. Se lo reserva exclusivamente hoy y por las modificaciones legales inconstitucionales al fiscal general Jorge Díaz. Pero no nos quedamos aquí, hay más. La denuncia de la planta de etanol es del 2014, amigos. Esos sobrecostos que pagó ANCAP, que fundieron ANCAP, que los pagó el directorio cuya presidencia la ejercía Raúl Sendic, pero cuya supervisión final, por imperio del artículo 197 de la Constitución, la tenía este señor, que hoy sale a los medios de comunicación a hablar de lo nefasto que había sido la administración anterior y del superávit que está generando en este momento ANCAP, a costilla de tarifazos, a costilla de hacerle pagar al pueblo un precio que no debe pagar, por la ineptitud también en los controles,
del ministro de Economía, Danilo Astori, responsable de la situación de ANCAP. Pero no me quiero ir del tema. Hoy lo quiero focalizar en el fiscal general. Vamos al tema regasificadora. Expediente 247.259/2013 de crimen organizado de primer turno. 4 años. En este expediente tenemos la participación de una filial de Odebrecht. Tenemos a OAS. Odebrecht y OAS son empresas corruptas, utilizando un término vulgar. Son empresas coimeras, que han coimeado a casi todos los países, los gobiernos de América Latina. Y oh casualidad, está en la regasificadora. Yo tengo sospechas que haya coimeado al gobierno del Frente Amplio. Sí, cómo no. Tengo fundadas sospechas. Todo el proceso licitatorio fue absolutamente ilegal. Es más, ya hemos hablado de que la creación misma de ese Frankenstein jurídico, creado por la maquinaria intelectual del estudio Posada, Posada y Vecino, que tanto asesoró al expresidente Mujica. Es que paradójico, ¿no? El estudio de las grandes corporaciones, el estudio de las AFIS, tan criticadas por el Frente Amplio, fue el estudio que terminó asesorando, entre otros, a José Mujica. Es del 2013, amigos. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo el fiscal general? ¿Por qué digo qué está haciendo el fiscal general? Yo voy a insistir hasta el cansancio con esto. Los fiscales que actúan en estos casos actúan bajo el sistema de obediencia debida, bajo el sistema de directivas concretas y específicas, y bajo un sistema autoritario de represalias. Por lo tanto, no tienen independencia técnica y además actúan coaccionados moralmente. Por eso es que no voy a culpar a los fiscales de cada caso. Yo no voy a culpar al fiscal Carlos Reyes por la demora y por la vista que no comparto en absoluto, por los motivos que expresaré en el segundo bloque. No estoy tampoco criticando al fiscal Negro por el caso de la regasificadora, que lo tiene desde el 2013. El doctor Pacheco acaba de asumir, tiene el caso ANCAP, donde debería estar subsumido el tema ALUR y regasificadora. Comenzó por el cambio chico, comenzó por la fiestita de Sendic. Miren que el tema de la regasificadora es de 2.115 millones, el tema de la planta de etanol son 300 y pico de millones. Pero vuelvo a repetir, vuelvo a insistir, a remarcar, a ratificar. Son fiscales subalternos, son fiscales delegados, son fiscales que el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio, el Partido Independiente, le confiscaron la independencia técnica en un acto antirrepublicano e inconstitucional. Porque el artículo 168 de la Constitución establecía que cada fiscal era depositario personal e individualmente de la acción pública. Y eso era muy importante, porque eso le daba libertad de acción. No había un sistema militarizado de obediencia debida, que tan triste es para el Uruguay este concepto, porque normalmente, en función de la obediencia debida, se cometen grandes arbitrariedades, grandes ilegalidades. Es más, se crea un mecanismo de impunidad. Y yo estoy denunciando un mecanismo de impunidad. Miren, amigos, fíjense cómo comienza la vista
de este sistema de Fiscalía General. Porque yo no sé quién hizo esta vista. ¿Y por qué digo que yo no sé quién hizo esta vista? Porque en ella puede haber una cuota de participación del fiscal general a través de directivas. Y el fiscal general da directivas concretas. La directiva 43/2017 es una directiva que recibió la fiscal Diana Salvo para obrar conforme a lo que disponía el doctor Díaz en lo que dice relación con la disputa de la tenencia de los hijos de Valeria Sosa. Entonces, cuando yo digo, y voy a leer esta vista, yo no sé si es enteramente del doctor Carlos Reyes. Yo no sé si no hay una cuota intelectual a través de las directivas del fiscal general. A la vuelta de la pausa, vamos entonces al análisis de la vista. No para ir donde quiero, porque no me han visto